Piensa en el momento más vulnerable de tu vida. Probablemente fue un momento en que la persona más preciada para ti, la que más amabas, te miró y supiste que algo andaba mal. No una enfermedad, no un simple miedo infantil. Algo oscuro, algo ajeno había tomado asiento justo detrás de sus ojos. Esta noche vamos a explorar una de las pesadillas más íntimas y aterradoras, la de una madre que descubre que su hija está jugando con algo que no debería, y que ese juego no solo afecta a la niña, sino a su propia percepción de la realidad. Una simple pregunta: ¿qué harías si tu propio reflejo te mirara con ojos vacíos? Lo que vas a escuchar es el testimonio de Elena, quien vio cómo un espíritu, un reflejo anómalo, se interpuso entre ella y su pequeña hija Sofía. Prepara tus sentidos, porque la línea entre la realidad y el espejo está a punto de romperse. Bienvenido a la prisión de cristal que no puedes dejar de mirar. Sofía siempre fue una niña peculiar. Tenía 7 años y una imaginación desbordante, lo cual es normal. Pero su fascinación por los espejos y las superficies reflectantes siempre me resultó inquietante. No se limitaba a mirarse, ella les hablaba. Lo hacía especialmente con el gran espejo de pared que teníamos en el pasillo, una reliquia de la casa que yo nunca me había molestado en quitar. Durante semanas solo lo atribuía a un amigo imaginario. Sofía pasaba horas frente a él y yo escuchaba sus susurros infantiles. Un día le pregunté: ¿con quién hablas, cariño? Ella me miró con sus grandes ojos verdes y respondió con una serenidad escalofriante: «Conmigo misma, con la otra yo». El juego se volvió un ritual. Ella se ponía frente al espejo y yo notaba un cambio sutil en su postura, en su expresión. Si Sofía era pura luz y risas, la otra Sofía parecía tener una quietud sombría. Lo más inquietante era la sincronía imperfecta. Mientras Sofía hablaba, a veces su reflejo parpadeaba un momento después o su sonrisa se desvanecía en el cristal antes de hacerlo en el rostro real. El verdadero terror comenzó una tarde. Estábamos cenando y Sofía se portó mal. La regañé con firmeza. Ella se levantó de la silla con los ojos llenos de lágrimas y fue corriendo al pasillo. Yo la seguí. La encontré frente al gran espejo. Pero no lloraba. Estaba de espaldas a mí y podía ver su reflejo. Y el reflejo de Sofía me miró. El rostro reflejado de Sofía no tenía lágrimas, tenía una expresión de odio frío y una sonrisa extrañamente adulta. Y lo que me hizo temblar no fue la mirada, sino que su reflejo, que con una lentitud antinatural, levantó una mano y me hizo un gesto de desprecio. Me quedé inmóvil, procesando la imagen. El reflejo de mi hija me estaba insultando. ¡Sofía!, grité. Ella se volteó inmediatamente, con la cara manchada de lágrimas genuinas, sin entender mi pánico. «¿Qué pasa, mami?» Ella no había movido la mano. Ella no me había mirado con odio. Solo el reflejo lo había hecho. A partir de ese día, el reflejo se convirtió en una entidad independiente. Cuando Sofía dormía, yo me acercaba al espejo. A veces la superficie estaba vacía. Otras veces podía ver una sombra vaga danzando detrás del cristal. Y luego comencé a verla. La otra Sofía. No siempre se movía. A veces solo estaba ahí, quieta,
observando la habitación. Intenté deshacerme del espejo. Una mañana, llamé a mi esposo, Ricardo, y le dije que teníamos que tirarlo. Él, siempre práctico, se burló de mis supersticiones. Me recordó que era un espejo antiguo y que moverlo era complicado. Me dijo que estaba estresada. Empecé a creerle. Empecé a pensar que la falta de sueño y la ansiedad me estaban haciendo alucinar. Pero los incidentes se intensificaron. Una noche, Sofía se levantó sonámbula. Yo la encontré de pie junto a su cama, frente al espejo de su pequeño armario. Ella estaba inmóvil y la otra Sofía, en el reflejo, estaba acariciando el vidrio con una mano. Luego la otra Sofía me miró y con su boca reflejada articuló una única palabra sin emitir sonido: Mía. Esa fue la confirmación. Algo estaba intentando poseer o reemplazar a mi hija a través del espejo. Y lo peor era que estaba usando mi propia mente en mi contra. Me volví paranoica. Cubrí todos los espejos de la casa con sábanas gruesas. Quitamos los cuadros con vidrio, las pantallas de televisión. La casa se sintió oscura, como un búnker. Ricardo pensó que me había vuelto loca y empezó a buscar ayuda psiquiátrica para mí. Yo no podía culparlo. Mi comportamiento era irracional. Yo veía cosas que solo yo veía. Pero el fantasma no necesitaba espejos. Un día encontré a Sofía en la cocina. Ella estaba mirando fijamente el agua quieta en un cuenco que había dejado en la encimera. Le pregunté qué hacía. Ella sonrió y yo vi un cambio en sus ojos, la misma quietud sombría de la otra Sofía. «Ella necesita verme, mami», susurró la voz de mi hija, pero con el eco profundo de alguien más. Corrí hacia el cuenco y revolví el agua con mi mano. Y justo en el momento en que la superficie se agitó, vi una imagen fugaz en el reflejo distorsionado del agua. Mi propia cara, pero con los ojos vacíos, mirando fijamente a Sofía. El reflejo había saltado del espejo al agua. Estaba intentando mostrarle a Sofía que no era el reflejo de la niña, sino el mío el que estaba en peligro. Comprendí la verdad más aterradora. El reflejo no era de Sofía, era el de la madre. Era yo atrapada en el plano del espejo, intentando advertir a mi hija. La entidad se estaba apoderando de mi hija, pero me había encerrado a mí, a mi conciencia, en el plano del espejo para mantenerme callada. Por eso la otra Sofía actuaba con odio hacia mí. Era el espíritu usurpador, utilizando el cuerpo de mi hija y mi propia imagen reflejada para atormentarme. La última noche que la vi, yo estaba sola. Ricardo se había marchado, creyendo que yo era peligrosa para Sofía. Me acerqué al espejo cubierto del pasillo y quité la sábana. La otra Sofía estaba ahí, esperándome. Pero esta vez, detrás de su imagen vi algo más profundo. Vi un rostro. Era el mío, pero desesperado, gritando sin sonido. Vi mi propio rostro atrapado en el cristal, intentando estirar una mano hacia el exterior. Y luego el reflejo de Sofía se movió. Levantó su mano y la presionó contra el vidrio, y mi rostro reflejado gritó aún más. La voz de Sofía, la real, la que estaba afuera, llena de una malicia que no le pertenecía, dijo en voz alta: «Mamá te dice que no te acerques, dice que te ama demasiado para dejarte ir». En ese momento mi mente se rompió. No podía distinguir si yo estaba mirando a mi hija o si mi alma estaba atrapada en el espejo y el fantasma me estaba mostrando mi propia desesperación. Desde entonces la casa está en silencio. No hay risas, solo esa quietud sombría. Ricardo me visita de vez en cuando y él solo ve a una madre exhausta, al borde de la locura. Pero yo sé la verdad.
Yo estoy aquí, en mi cuerpo, pero mi alma se ha ido. Y todas las noches cuando me miro al espejo, solo veo a la otra yo, la que no tiene alma, la que vive mi vida, y se ríe con la sonrisa vacía de mi hija. ¿Crees que puedes confiar en lo que ves en el reflejo? Si este relato te ha helado la sangre y te ha hecho dudar de tu propia imagen, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda, a veces el reflejo te muestra la verdad o el horror de lo que ya perdiste.